Una crisis internacional. Eso es lo que está generando las últimas filtraciones, gracias a la prensa alemana, de las conversaciones entre el presidente Gabriel Boric con el canciller de Alemania. Porque en las últimas reuniones donde tanto se hablaba de que vino por primera vez en mucho tiempo el representante de Alemania a Chile y muchos lo aplaudían como algo muy novedoso, se filtraron desde Alemania conversaciones que habría tenido el presidente junto a otros presidentes latinoamericanos con el líder de Alemania, y en medio de eso se está denunciando desde ese país que Boric habría comprometido enviar buques de la Armada chilena a Ucrania, no ir a pelear directamente con los rusos, pero sí intervenir en el conflicto al sacar las minas rusas que han colocado en el Mar Negro, en la costa de Ucrania. Lo que de cierta manera sí es un intervencionismo directo en ese conflicto. Todo eso además en negociaciones que se están dando y en una profundización de los escándalos internacionales que hay con Israel. Todo eso lo vemos a continuación. Hace poco, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, vino de visita a nuestro país, a Chile, y tuvieron una serie de discusiones, ¿no? La prensa se enfocó más en lo sencillo, tal vez, que es que por primera vez en mucho tiempo venía un canciller alemán a Chile, y que miren que Boric lo logró traer, y qué maravilloso, y aquellos que siguen a nuestro estimado y amado líder, el presidente, lo aplaudían por todos esos detalles, ¿no? Pero más allá de esa situación, hay que ver un poco el detallito, las cosas importantes, lo que no se lee mucho en la prensa, de lo que se habló con Alemania, porque tiene relevancia. Hay algunas cosas buenas y vale la pena decirlo, pero hay otras muy preocupantes que han generado críticas en la izquierda como en la derecha, desde los republicanos al Partido Comunista. Comencemos con lo bueno. ¿Qué es lo positivo? Que en las negociaciones que hizo Boric con el canciller de Alemania, lo que se habló es que Alemania tiene mucho interés en invertir en Chile. Y eso significa que quieren potenciar energías verdes, particularmente el hidrógeno verde, para que eventualmente Chile pueda exportar estas energías a Europa. Es una muy buena oportunidad eso, de generar muchos puestos de trabajo, generar mayores conexiones económicas con la Unión Europea y simultáneamente tener una cierta presión geopolítica al tener a países europeos dependiendo de la energía que se produce en nuestro país. Creo que eso es bastante positivo y si es que se maneja bien puede dar un buen resultado. Ahora, eso significaría que se maneje bien, que se puede incentivar además facilitando la creación de empresas asociadas a ese mundo, eliminándoles impuestos, evitando que el Estado intervenga en eso, facilitando que surjan numerosos emprendimientos y se descentralice el mercado económico, pero conociendo cuáles son las tendencias ideológicas de nuestro presidente y gran parte de nuestros políticos, no me sorprendería que se termine asociando a eso una empresa estatal más, que tenga pérdidas millonarias, casos de corrupción y muchos nombramientos políticos y que lo van a justificar todo diciendo que es algo de todos los chilenos, como siempre lo dicen con el Metro, que tiene pérdidas, con Codelco, que tiene utilidades de vez en cuando, pero también tiene muchas veces pérdidas y muchas irregularidades, o sea, corrupción, con ENAP, que tiene pérdidas y mucha corrupción, y Sumicilla. Entonces, vamos a ver cómo se da esa situación, pero en principio, bueno, si es que esto se puede manejar de buena manera. Pero más allá de eso, lo que ha generado más controversia y en los últimos días se ha filtrado son las investigaciones hechas por la prensa alemana sobre las conversaciones entre Chile y ese país. Y lo que se muestra es que aparentemente Boric se habría comprometido a enviar buques de la Armada, o sea, buques de guerra, a Ucrania para apoyar los esfuerzos de la OTAN, y esto algunos dicen que igual tiene sentido porque Boric ha sido muy cercano a Estados Unidos, muy subordinado a ellos, y al mismo tiempo ha intentado constantemente criticar y atacar a Rusia y a Putin. Bueno, y que Chile enviaría no para pelear directamente, sino para sacar campos minados que hay en el Mar Negro, que es ese mar que tienen al sur de Ucrania y con Rusia, donde también hay conflicto bélico ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, uno puede tener muchas críticas, como lo hemos hecho en este canal, a lo que ha hecho Putin en Ucrania, que es un régimen expansionista, de un país ultraconservador, muy nacionalista. Uno puede hacer muchas críticas ahí. Pero más allá de eso, en primer lugar, como lo hemos criticado tantas veces, es peligroso para un país como Chile intervenir en peleas de países tan grandes. Eso no puede traer buenas consecuencias, no trae ningún beneficio y al contrario, solo puede hacer las cosas peor. Pero incluso más allá del tema diplomático, que ya es preocupante, el hecho de enviar, si es que esto se termina cumpliendo, buques de la Armada chilena a Europa, a un continente de distancia, para participar, no directamente en una guerra, pero sí sacando campos minados de la zona, es una provocación directa, es casi entrar directamente en el conflicto. ¿Qué país latinoamericano está haciendo eso? ¿Es justo? No. Ni siquiera los países europeos están haciendo eso. ¿Qué va a hacer Chile metiéndose en esa guerra, en ese conflicto? No tiene ningún sentido. ¿Qué beneficio puede traer esto para el país? Nada. Nada. Es un intervencionismo bastante imperialista que se está dando ahí y no trae ningún beneficio además, no lo trae, es sumamente inmoral sin dejar eso de lado. Entonces no corresponde. Imagínense de repente hubiera hunden un barco, estar en medio de una guerra.
y mueren chilenos en eso. ¿Cómo se va a justificar eso? El único que se ha beneficiado con esto sería el presidente, porque mejoraría su imagen, que está mejorando, entre los líderes de Estados Unidos, de Europa y de la OTAN. Pero lo único que sirve esto es para provocar a Rusia y simultáneamente va a mandar personal, que además todo esto tiene un costo millonario pagado por todos nosotros y personas que van a poner en riesgo su vida, a un conflicto militar en un continente de distancia. ¿Qué sentido tiene esto? No lo tiene. Y en gran medida este tipo de acuerdos y reuniones están siendo criticados por bastantes lados. Por un lado, el primero que denunció esto fue el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser, que ya dice que estarían haciendo una investigación para reclamar al gobierno sobre esto, que el gobierno no ha respondido. Y también ha habido molestia dentro de la izquierda, particularmente de los comunistas. Un ejemplo es Hugo Gutiérrez, que fue diputado del Partido Comunista y constituyente por el Partido Comunista en el proceso convencional constituyente fallido que hubo hace algunos meses, que dijo que hay que darse cuenta que la amistad con el presidente de Ucrania, Zelensky, coloca a Chile como un potencial enemigo de Rusia y China. Y en un contexto de crisis económica e inestabilidad política, este podría ser un error de política internacional de incalculables consecuencias. El gobierno de Chile debería tener la sabiduría de intentar mantenerse neutral para lo que se viene. En el caso contrario, se seguirá gastando dinero en armas y seguiremos subordinados a los gringos y a la élite corrupta y golpista. Más allá del detalle ideológico del sector donde viene, no puedo estar más de acuerdo con el diputado el ex diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Ahora, por eso siempre mencionamos que lo que importa es las propuestas de fondo más de dónde vienen, porque a nivel de estrategia internacional tiene razón, lo que hay que hacer es ser neutral. Esto no tiene ningún sentido. Y ahí lo que está haciendo es criticando al gobierno, del cual él es parte, de su coalición es parte, porque el Partido Comunista tiene muchos puestos en el gobierno. Y aquí vemos como simultáneamente, en una crítica que es razonable, sectores como los republicanos y los comunistas, que normalmente se atacan entre ellos, están de acuerdo en criticar al gobierno en esta política internacional. Tal vez desde perspectivas distintas, pero cuando hay un acuerdo en eso, bueno, es en algo positivo en este caso. Entonces está bien que se haga la crítica. Es muy peligroso esto que se está empujando. Y esto se además en problemas diplomáticos que se profundizan, donde ya vimos que tuvo un escándalo Chile con Israel por diputados del Frente Amplio que compararon lo que ocurre en ese país con el Holocausto y casi que poniéndolo en un nivel bastante bajo en comparación al Holocausto, como que le quitaron seriedad, lo que es bien preocupante, y que en realidad ahora el gobierno se puso del lado de estas críticas que se profundizaron. El mismo diputado Frente Amplista, que es amigo personal de Boric, después dijo que el embajador de Chile es parecido a los diplomáticos que tenía el régimen nazi, porque por supuesto, claramente decirle eso a diplomáticos de Israel es algo inteligente que hacer a nivel geopolítico. Y similarmente, después la Cancillería se mandó reclamos oficiales a Israel, porque el embajador de Israel, molesto por esos comentarios, le había dicho que era miserable, que era un miserable, ahí lo pueden ver, a uno de los diputados frente amplistas cuando empezó a hacer la comparación con el Holocausto por lo que ocurre en Israel. Que ellos reclaman que fueron actos de grupos terroristas armados y no de inocentes, pero bueno, esos son problemas que vemos de otros países. Pero más allá de toda esta situación compleja, que eso es una señal también del manejo internacional que es preocupante, ¿qué les parece estas jugadas internacionales del gobierno de Boric? Por un lado es preocupante esta incompetencia diplomática que hemos visto varias veces ya del manejo del gobierno a nivel de numerosos países, pero también este intervencionismo, que vemos que ha sido criticado incluso por figuras del Partido Comunista, tanto así incluso comprometer a elementos de la Armada, llega a preocupar bastante el futuro del país. ¿Crees que es correcto ese intervencionismo y ese manejo diplomático o está mal? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Javiera Vázquez, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Y antes de que terminemos este programa, también quisiera aprovechar de recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.